Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Repaso Médico, soy Bruno Acevedo y el día de hoy hablaremos sobre las valvulopatías. En este video empezaremos hablando sobre generalidades del corazón, el ciclo cardíaco, en qué consiste el primer y segundo ruido, qué es y cuándo puede aparecer un tercero y cuarto ruido cardíacos, los focos de auscultación cardíaca. Voy a dejar una mnemotecnia para diferenciar de cuando hablamos de una insuficiencia y cuando hablamos de una estenosis. Y por supuesto terminaré con lo que son los nombres propios de ciertos soplos y la entidad clínica en la cual pueden aparecer. Muy bien, empecemos. En las valvulopatías, lo primero que hay que hablar es sobre el corazón, el cual consiste en 4 cavidades: una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Entre la aurícula y ventrículo derecho tenemos a la válvula tricúspide o tricuspidia, como quieran hallarla, de acuerdo a su referencia. Saliendo del ventrículo derecho tenemos a la válvula pulmonar. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo tenemos a la válvula mitral. Y saliendo del ventrículo izquierdo a la válvula de la aorta o aórtica, de acuerdo a la referencia que lean. Ahora, el ciclo cardíaco, otro punto importante. Cuando hablamos de un primero, el segundo ruido, la sístole y la diástole. A ver, empezamos por el primer ruido, o el R1. Luego viene el segundo ruido y se reinicia el ciclo, R1 nuevamente. Muy bien, el primer ruido consiste en el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. Se cierran las válvulas mitral y tricuspidia y empieza la fase de sístole o contracción de este tejido, empezando en una fase de contracción isovolumétrica y en una fase de eyección. Una vez que ocurre esta contracción isovolumétrica y eyección, se da el cierre de las válvulas aorta y pulmonar, la cual consiste en el segundo ruido, cerrándose primero la válvula aorta y luego la válvula pulmonar. Después se continúa con la fase de diástole o relajación del tejido, teniendo una relajación isovolumétrica, un llenado ventricular y una contracción de la aurícula. ¿De acuerdo? Se cierran estas válvulas, se relaja, se llena nuevamente esta cavidad de forma pasiva, un 80%, y de forma activa por la contracción de las aurículas, que llenan un 20% de los ventrículos. Y nuevamente se reinicia el ciclo. Se da el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el R1. En eso consiste el ciclo cardíaco. R1, sístole, R2, diástole, y así va, reiniciándose constantemente este ciclo. Pero cuando aparecen y qué son el tercer y cuarto ruido, aquí los definimos. El R3 consiste en un llenado rápido o de gran volumen. ¿De acuerdo? Este puede ser normal o puede ser patológico. ¿Cuándo es normal? En personas con tirotoxicosis, gran volumen, gran llenado rápido, pacientes con fiebre, por ejemplo, niños, incluso embarazadas. ¿De acuerdo? Puede aparecer un R3. Pero ¿cuándo puede ser patológico? Pacientes con insuficiencia cardíaca. De hecho, es uno de los criterios mayores, el R3, para diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El R4. ¿En qué consiste? Viene a ser la contracción auricular contra un ventrículo rígido o endurecido, como quieran llamarlo. Este siempre es patológico. ¿En qué caso puede aparecer? En una estenosis de la válvula aorta. Por ejemplo, esta estenosis viene a ser una reducción del área de esta válvula. Si esta válvula normalmente mide así, en este caso se encontrará más pequeña. El tejido se tiene que hipertrofiar, se tiene que poner más rígido para poder vencer
esta válvula y que se pueda abrir. Y por supuesto la aurícula se tiene que contraer contra un tejido que sea puesto más rígido para poder vaciar este volumen con normalidad, ¿de acuerdo? Ahí aparece un cuarto ruido cardíaco. Muy bien, ahora, en los focos de auscultación tenemos que son proyectados sobre la pared torácica y los auscultamos gracias a nuestro estetoscopio, ¿no? Ubicamos el esternón del paciente. Tenemos que aquí se encuentra el ángulo de Lois. El ángulo de Lois. Y a ese nivel se inserta la segunda costilla, ¿verdad? Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Ya que la séptima, octava, novena y décima se insertan con un mismo cartílago y la onceava y doceava son flotantes. Muy bien. Entre la segunda y tercera costilla se encuentra el segundo espacio intercostal, ¿de acuerdo? En el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, se ubica el foco pulmonar. El foco de nuestra válvula pulmonar. Ahí se proyectan los soplos, ya sea de estenosis o de insuficiencia, que voy a explicar más adelante. Por ahora solo quiero que recuerden dónde se ubican estos focos. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, foco pulmonar. En el otro lado, segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal, se ubica el foco de la válvula aorta, o de la aórtica, de la válvula aórtica, la cual se puede irradiar hacia las carótidas o hacia el cuello, ¿de acuerdo? Muy preguntado. Focos que se irradian hacia las carótidas se refieren por la válvula aorta. Tercer espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, debajo del foco pulmonar, se ubica el foco de la aorta accesorio. También pueden preguntarlo. Cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, se ubica el foco de la válvula tricuspidia, ¿de acuerdo? De la válvula tricuspidia. Quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, se ubica lo que es el foco de la válvula mitral, el cual se puede irradiar hacia la axila. Muy preguntado también. Soplos que se irradian hacia la axila se refieren por el foco de la válvula mitral, ¿de acuerdo? Más adelante les voy a explicar una mnemotecnia para diferenciar cuando hablamos de una insuficiencia y de una estenosis, de acuerdo a los focos, ¿de acuerdo? Por ahora hay que dejarlo ahí. Y vamos a meternos en una definición muy importante. Precarga y poscarga. ¿Qué significa cada una de ellas? Precarga viene a ser el volumen con el cual vamos a llenar estas cavidades. Y poscarga va a ser la fuerza que va a ejercer esta cavidad para poder vencerla y que se contraiga, ¿de acuerdo? Precarga, poscarga. Una definición simple. Ahora, en las válvulas, estas se pueden afectar y las dividimos en dos grandes grupos. En un grupo de insuficiencia y en un grupo de estenosis. Cualquiera de estas válvulas, cualquiera de estas cuatro válvulas se puede volver insuficiente o estenosarse. Insuficiente significa que hay un fallo en sus componentes, en cualquiera de sus componentes, en una valva, en un músculo papilar, en una cuerda tendinosa, por arriba, a nivel del anillo o por debajo del anillo, mientras que una estenosis viene a ser una reducción de su área, de esta válvula, ¿de acuerdo? En eso consiste una insuficiencia y una estenosis. Pero nosotros cuando auscultamos, ¿cuándo sabemos que se trata de una estenosis o una insuficiencia? Muy bien, nos vamos a los focos pulmonares nuevamente. Y la mnemotecnia que les voy a dejar va a ser SEDI y DESI. ¿Pero en qué consiste esta? Los focos superiores, aorta y pulmonar, si nosotros auscultamos un soplo durante la sístole, se va a tratar de una estenosis. Pero si lo auscultamos durante la diástole,
se va a tratar de una insuficiencia para los focos superiores. En tanto que para los focos inferiores, si auscultamos el foco tricuspidio y el soplo se está dando durante la diástole, estaremos hablando de una estenosis. En tanto que si es que nosotros lo auscultamos durante la sístole, el soplo va a ser de una insuficiencia, ¿de acuerdo? Repasar y aprenderse esta mnemotecnia, SEDI y DESI. SEDI para los focos superiores, el de la aorta y pulmonar, y DESI para el mitral y tricuspidio, los focos inferiores, ¿de acuerdo? Hay que memorizarse esta mnemotecnia porque nos va a servir para toda la vida. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos aumentar o disminuir este sonido de los soplos? Por ejemplo, si nosotros aumentamos la precarga, si aumentamos el volumen de llenado, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, le pedimos al paciente que inspire, inspiración, en una fase de inspiración, o le pedimos que se ponga en decúbito. En decúbito aumentamos la precarga, ya que regresa el volumen de las piernas hacia las cavidades. Si esta se da durante el soplo del lado derecho del corazón, hablaremos de la maniobra de Rivero-Carvalho. ¿De acuerdo? Haciendo esto, aumentando la precarga, aumentan siempre los soplos. Con excepción de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva y de un prolapso de válvula mitral. En estos casos, el aumento de la precarga no va a aumentar los soplos. ¿Y qué sucede si disminuimos la precarga? ¿Con qué maniobra podemos disminuir la precarga? Pidiéndole al paciente que puje una valsalva o en bipedestación. En bipedestación. En estos casos, hacemos que los soplos disminuyan, con la excepción de la misma. No se da en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva ni en el prolapso de válvula mitral. Aquí ocurre lo contrario. ¿De acuerdo? Ahora, para terminar, hablaré sobre los soplos con nombres propios. Por ejemplo, si nosotros en una pregunta de examen nos viene el soplo de Carey-Combs, estaremos hablando sobre una fiebre reumática. Un soplo de Graham-Steele, estaremos hablando sobre una insuficiencia pulmonar. El soplo de Austin-Flint, nos estamos refiriendo sobre una insuficiencia de la aorta, de la válvula aorta. El soplo de Steele, que es un soplo fisiológico que se da en los niños. El soplo de Gibson se está refiriendo a un ductus persistente. ¿De acuerdo? Estos son soplos con nombres propios, que también son preguntados y que tenemos que tener presente. Muy bien, chicos, esto sería todo con respecto a las valvulopatías. Espero que les haya gustado, los invito a compartir y le den me gusta. Gracias.